El mundo desde el aire. Alemania. A continuación, de Glücksburg a Hannover. Nuestro vuelo comienza en el castillo de Glücksburg, que perteneció al reino de Dinamarca y ahora a Alemania. Al sur, el canal de Kiel comunica el mar Báltico con el mar del Norte. En la costa occidental, las islas Frisias, separadas del continente por bancos de arena y llanuras de marea, son conocidas por sus hermosas playas. En el suelo continental, Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania y uno de los mayores puertos de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta región quedó devastada por los bombardeos aliados y la posterior invasión. El campo de concentración de Bergen-Belsen es un cruel recuerdo de los horrores de la Alemania nazi. Y concluiremos en las afueras de Hannover, en Herrenhausen, en uno de los mejores jardines barrocos de Europa. En el siglo XVI, cuando se construyó el castillo de Glücksburg, en la región de Schleswig-Holstein, esta zona era parte de Dinamarca. De hecho, fue danés hasta 1864. En 1863 vivía en el castillo el príncipe de Schleswig-Holstein, que era heredero al trono danés. Fue coronado como Cristián IX e instituyó la Casa Real de Glücksburg, que sigue reinando hoy. Sin embargo, en 1864, Dinamarca entró en guerra con Alemania por la posesión y el estatus de Schleswig y Holstein. Los daneses perdieron la desastrosa y sangrienta guerra, y las dos regiones pasaron a formar parte de Alemania. El rey perdió su castillo, pero fue conocido en su tiempo como el suegro de Europa. Sus descendientes se casaron con miembros de 14 familias reales, en Gran Bretaña, Bélgica, Noruega, Rusia, España, Suecia, Austria y Alemania. Este portacontenedores navega por el canal de Kiel, la vía artificial que conecta el mar Báltico y el mar del Norte y que mide 100 kilómetros. Alemania no le debe mucho a su último Kaiser, sobre todo porque llevó al país al aislamiento y a la funesta Primera Guerra Mundial. Pero la construcción de este canal en la década de 1880 fue una buena decisión. Fue bautizado con el nombre del abuelo del emperador, y su propósito era servir de vía a la marina alemana. Además, los barcos alemanes evitarían así pasar por el estrecho que hay entre Suecia y Dinamarca, el país con el que habían estado en guerra. Como los barcos de la Marina Imperial Alemana se hicieron más grandes para igualar a los de la flota británica, el canal fue ensanchado entre 1907 y 1914. Eso permitió el paso de los enormes acorazados monocalibre. Ahora, el canal de Kiel es una ruta comercial muy transitada. Casi 35.000 barcos lo recorren cada año, todavía más que los que cruzan los canales de Panamá y Suez juntos. Tiene normas de tráfico y regulaciones estrictas que organizan el paso de barcos en direcciones opuestas. En cada uno de sus extremos, las esclusas controlan el nivel de las aguas de los mares Báltico y del Norte. En el extremo este están las esclusas de Kiel-Holtenau, por las que los barcos entran y salen del mar Báltico. Al principio eran dos, pero en 1914 se construyeron dos más grandes para los acorazados alemanes. Hoy son conocidas como las esclusas pequeñas y grandes. Su funcionamiento recae en los jefes de esclusa,
que las manejan con diligencia en la medida de lo posible para que los buques no tengan que esperar. Tardan 25 minutos en cruzar las esclusas y en recorrer todo el canal emplean una media de entre 7 y 8 horas. El tiempo que ahorran al evitar la entrada al Báltico que hay entre Dinamarca y Suecia es de unas 30 horas, lo que además supone un gran ahorro en combustible. Nos dirigimos ahora al suroeste, a la costa. En el trayecto sobrevolamos el castillo de Breitenburg, cuya historia se remonta al siglo XVI. El edificio que vemos hoy fue construido en gran parte en el siglo XIX, siguiendo el estilo neogótico. Hasta 1864 se hallaba en Dinamarca, y uno de sus visitantes más asiduos era Hans Christian Andersen, el célebre escritor de cuentos para niños como La Sirenita. Este barco está llegando a Bremerhaven, situada en el estuario donde el río Weser desemboca en el Mar del Norte. Este moderno puerto es el cuarto más grande de Europa. Se inauguró en 1968 y gestiona más de 5 millones de contenedores al año. En 2006, el estuario se ensanchó hasta los 600 metros para que los portacontenedores pudieran girar. Desde la construcción de la Terminal 4 en 2008, su extensión ha aumentado hasta los 3 millones de metros cuadrados, una extensión equivalente a 360 campos de fútbol. El muelle tiene una longitud de unos 5.000 metros y en él pueden cargar y descargar 14 barcos al mismo tiempo. Bremerhaven también dispone de lo que se suele llamar muelle húmedo, al que se accede a través de 2 grandes esclusas, desde donde se importan y exportan más de 2 millones de coches al año, más que en cualquier otro puerto europeo. La ciudad de Bremerhaven fue fundada en 1827, al mismo tiempo que el puerto, porque Bremen, a 60 kilómetros río arriba, se encenagó a finales del siglo XVIII y ya no podía acoger en su puerto a los barcos grandes. A una distancia de entre 5 y 30 kilómetros de los Países Bajos, Alemania y Dinamarca, están las Islas Frisias, que se extienden en una línea de unos 500 kilómetros. Durante miles de años, los hundimientos de la litosfera y las tormentas crearon esta larga cadena de islas. Están separadas del continente por aguas poco profundas y llanuras de marea, conocidas como el Mar de Frisia, que hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Aunque constituyen una unidad geográfica, las islas se dividen en las Islas Frisias occidentales, orientales y septentrionales. Nos dirigimos a las orientales, frente a la costa alemana. Para los barcos que van a Bremerhaven, estas son aguas traicioneras. El faro de Hohe Weg es crucial para que los barcos no encallen en los bancos de arena y en los lodazales. Funciona desde 1856. Tardaron en construirlo 2 años, porque solo podían trabajar con la marea baja, y desde entonces ha sido objeto de varias mejoras. Además, puede ser utilizado como refugio para los excursionistas que queden atrapados por la subida de la marea mientras cruzan estas vastas arenas. Esta es Spiekeroog, una de las islas orientales famosa por sus hermosas playas. En el siglo XVII había en la isla 13 familias que vivían de la agricultura y la pesca. En años posteriores se dedicaron a la pesca de ballenas y al transporte. Durante la ocupación napoleónica, a finales del siglo XVIII, el transporte cesó debido al bloqueo británico de la costa francesa, trayendo consigo la pobreza. Pero la isla se recuperó a principios del siglo XIX, cuando se popularizó ir de vacaciones. En 1800, Spiekeroog empezó a recibir turistas en sus amplias playas. Para la comodidad de los visitantes,
En 1885 se construyó un ferrocarril de tracción animal de casi 2 kilómetros entre el pueblo y la playa occidental. Y en 1981 se reintrodujo en esta tranquila isla sin coches. Junto a Spíquerog vemos la isla habitada más pequeña de las Frisias orientales, Bangaruga. Destaca por su ambiente tranquilo, sus playas y un estilo de vida sin estrés. Aquí tampoco hay coches. Su lema es «Dios creó el tiempo», pero nunca mencionó la prisa. Hasta que se construyeron las defensas marítimas, la isla se desplazaba hacia el este. Algunos antiguos edificios se perdieron, como la Torre Oeste original. Fue construida en 1597 y reconstruida en 1933. Mide 56 metros y ahora es un original albergue juvenil. Muchas de las islas frisias están deshabitadas, como Mellum. De hecho, esta isla hecha de dunas y llanuras de marea surgió a finales del siglo XIX debido a la desembocadura de dos ríos. Su forma cambia según las corrientes marinas y los vientos. Es una importante reserva de aves. Rodeada por una muralla defensiva, vemos su única casa, que durante el verano se usa para observar a la fauna y otras investigaciones científicas. Las islas tienen pista de aterrizaje. Así, los visitantes pueden volar desde otros aeropuertos costeros o incluso desde Bremen o Hamburgo. Este aeroplano que regresa al continente desde Bangaruga nos guía hacia nuestro próximo destino. Esto es Wilhelmshaven, el único puerto de aguas profundas de Alemania y su base naval más grande. Desde 2011 es también la base militar más importante. Fue en 1869 cuando el emperador alemán amplió la ciudad y el puerto y lo convirtió en una base para su flota naval. Construyó también un astillero y en 1934 salió desde aquí el crucero pesado Deutschland Admiral Graf Spee. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos aliados causaron daños graves al astillero y a la ciudad. Y en 1945, el ejército canadiense capturó Wilhelmshaven junto con 200 barcos. En los años 50, el canal de aguas profundas propició la construcción de un muelle para petroleros. Y hoy es el puerto más importante de Alemania para la importación de crudo, con oleoductos que llegan a Hamburgo y a la región industrial del Rin-Ruhr. A 40 kilómetros al sur se halla Oldenburgo. El primer asentamiento data del siglo VIII, pero la ciudad no siempre fue alemana. Hasta 1773 estuvo regida por Dinamarca, cuyo rey era también conde de Oldenburgo. Durante el siglo XVII, su población aumentó y disfrutó de una prosperidad que se refleja en sus espléndidos edificios. Pero en 1667, la desgracia de la peste azotó la ciudad y poco después, un incendio la redujo prácticamente a cenizas. Como los reyes daneses no tenían mucho interés en recuperarla, perdió su importancia y fue cedida a la Baja Sajonia. Un importante proceso de reconstrucción empezó a devolverle a la ciudad su antiguo esplendor. Por suerte, Oldenburgo escapó a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y hoy es un destino turístico en auge. Al este está Bremen, a orillas del Weser. Aunque la actividad principal se trasladó a Bremerhaven a principios del 19, el puerto sigue abierto para barcos de menor envergadura y juega un papel importante en la industria y la economía de la ciudad. Por ese motivo, más del 60% de la ciudad fue destruida por las bombas aliadas que así paralizaban la actividad industrial de Bremen. Hasta la creación del Imperio Alemán en 1871, el país estaba formado por 16 estados. El Estado Libre Hanseático de Bremen era el más pequeño. Como muchas ciudades alemanas, se originó unos 10.000 años antes de Cristo.
Pero lo que vemos hoy son edificios construidos a partir del siglo XVII y luego restaurados y reconstruidos tras la guerra. La catedral medieval sufrió grandes daños y se tardaron varias décadas en restaurarla. Uno de los pocos edificios que sobrevivieron a la guerra es el Ayuntamiento del siglo XV, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La imponente estación de tren también es un edificio protegido. Se construyó en 1890, periodo en el que el antiguo tranvía de tracción animal dio paso a los primeros tranvías eléctricos de la ciudad. Hoy, las 7 líneas de tranvía cubren más de 100 kilómetros. Este es el río Elba, y en la distancia, la segunda ciudad más grande de Alemania, Hamburgo. Fue la última ciudad-estado en adherirse a la unificación de Alemania. En la segunda mitad del siglo XIX experimentó su mayor crecimiento, cuando su población se cuadruplicó hasta los 800.000 habitantes. La riqueza brotaba de una ciudad que ganaba reputación internacional, hecho que se manifiesta en los espléndidos edificios del centro histórico. Hoy, ese carácter internacional sigue intacto. Es una ciudad abierta y cosmopolita para vivir o visitarla. Su oferta cultural incluye ópera, ballet y conciertos, y también clubes, bares y la conocida calle Reeperbahn, donde el ocio es más exótico. Se estima que cada año 250.000 personas vienen a Hamburgo desde 185 países de todo el mundo. Su puerto es extraordinario, sobre todo porque se sitúa a 60 kilómetros de la desembocadura del río Elba. Ocupa 74 kilómetros cuadrados y gestiona unos 10 millones de contenedores al año. Cuenta con 17 terminales, 3 de ellas para cruceros. Es uno de los puertos de escala más grandes de Europa. Por lo tanto, no es de extrañar que la ciudad sea conocida como la Puerta del Mundo. Y antes de dejarla atrás, la gran pregunta es: ¿proceden las hamburguesas de Hamburgo? Parece ser que en cierto modo sí. Miles de inmigrantes alemanes zarparon de estos muelles en el siglo XIX en busca de una vida mejor en Estados Unidos, y quizá llevaron consigo la receta de los deliciosos frikadeller, o medallones de carne fritos. El pan se le añadió en Estados Unidos. Esto es el Brezal de Luneburgo, una gran extensión boscosa sobre un terreno arenoso de unos 440 kilómetros cuadrados. Es reserva natural desde 1921, pero destaca por el papel que jugó en ciertos acontecimientos históricos. Porque fue aquí, el 4 de mayo de 1945, donde la rendición incondicional de las fuerzas alemanas en los Países Bajos, en Alemania, en Dinamarca y en todos los buques de guerra de la zona, fue entregada a los aliados bajo el mando del mariscal Montgomery. Eso puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y en algún lugar del Brezal yace el cuerpo de Heinrich Himmler, una figura destacada de la Alemania nazi y jefe de las SS. Fue enterrado en secreto en una tumba sin nombre después de haberse suicidado. En el lugar de un antiguo zoo, se inauguró en 1978 un pequeño parque de atracciones con 6 atracciones que visitaban unas 200.000 personas. Hoy esa cifra supera el 1,5 millones y es uno de los parques de atracciones más grandes del norte de Europa. Hay más de 40 atracciones, montañas rusas, paseos acuáticos y una llamada El Grito, una torre con 103 metros de caída. Otros nombres dramáticos son El Coloso y El Vuelo de los Demonios. El monumento más reconocible del parque es una réplica de 35 metros de altura de la Estatua de la Libertad de Nueva York,
inaugurada el 4 de julio de 1986 con motivo del centenario de la estatua original. Al sur se encuentra un aciago recuerdo de la crueldad del hombre hacia sus semejantes: el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen. Entre 1941 y 1945, casi 20.000 prisioneros de guerra soviéticos y otros 50.000 prisioneros murieron aquí. El hacinamiento, el hambre y la falta de higiene provocaron brotes de tifus, tuberculosis, fiebre tifoidea y disentería que acabaron con la vida de 35.000 personas en los primeros meses de 1945, poco antes, pero también después de la liberación del campo. Y fue aquí, en este lugar terrible y conmovedor, donde la historia de la joven Anna Frank concluyó, con su muerte y con la de su hermana. Celle es una ciudad turística muy popular, de casas con estructura de madera y tejados rojos. En el siglo XIV, el duque Otto el Estricto, que hacía honor a su nombre, inició la construcción de la ciudad y de su iglesia. Se extiende en forma de cuadrícula porque no se desarrolló sobre un trazado previo. En el siglo XV, la ciudad ganó importancia como centro comercial, y el duque de Brunswick-Luneburgo amplió y fortificó el castillo. El que vemos hoy es el resultado de la transformación del antiguo castillo renacentista en un hogar más cómodo, llevada a cabo en el siglo XVII. En 1704 pasó a manos de los electores de Hannover, cuyos descendientes se convertirían en reyes de Gran Bretaña, empezando por Jorge I. El castillo también guarda una triste historia. Carolina Matilda, nieta de Jorge II y esposa del mentalmente inestable Cristián VII de Dinamarca, fue desterrada a Celle en 1772 tras su romance con el consejero más cercano de su esposo. La infeliz reina solo vivió aquí 3 años antes de morir de escarlatina con solo 23 años. Esta autopista nos conduce al destino final de nuestro viaje, Hannover. Es la capital del estado alemán de Baja Sajonia. También fue la residencia principal de los electores de Hannover. A las afueras está su palacio de verano, y a Sofía, la esposa de un elector de finales del siglo XVII, le debemos uno de los jardines barrocos más importantes de Europa, Herrenhausen. La construcción del Gran Jardín duró 3 décadas, desde finales del siglo XVII, y es obra de la electora Sofía de Hannover. No se hizo nada que no fuera por su orden expresa. En Holanda, donde creció, desarrolló el gusto por el estilo holandés de los jardines ornamentales, y en sus viajes por Italia se inspiró en los extravagantes diseños renacentistas y barrocos. En 1683 ordenó construir Herrenhausen según sus deseos a un maestro jardinero. Trajeron plantas exóticas de Holanda y Hamburgo, llegaron carretas con naranjos, escultores de renombre tallaron estatuas y el río Graf fue desviado para llenar los canales que enmarcaban este impresionante jardín de estilo holandés. El Gran Jardín se convirtió en el escenario de las extravagantes celebraciones de la corte, con bailes de máscaras venecianas y paseos en góndola por el canal. Y fue aquí, en el jardín, donde el zar Pedro el Grande de Rusia bailó con Sofía. Herrenhausen se mantiene virtualmente intacto, gracias a que en el siglo XVIII sus responsables no sucumbieron a la moda del paisajismo, el estilo inglés que se extendió por toda Europa. En la década de los años 30 fue adquirido por la ciudad de Hannover y restaurado tras varios años de abandono.
En la Segunda Guerra Mundial, el palacio fue destruido por las bombas incendiarias y el jardín sufrió daños. Pero una vez más resurgió de sus cenizas para deleitar a los miles de visitantes que vienen cada año. Un lugar perfecto donde concluir este vuelo.